Siendo las 20 horas del martes 23 de julio de 2024, declaro la apertura de esta sesión académica con la conferencia Identidad y Autonomía de la Universidad de Guadalajara a cargo de nuestro consocio, el maestro José Trinidad Padilla López. Cedo el micrófono a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentarles a quienes nos acompañan en el presidium. Lo encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esa institución, el maestro José Trinidad Padilla López, consocio y conferencista, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. A continuación, daré lectura a una síntesis curricular del maestro Padilla López. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Recibió de la Universidad Soka en Tokio, Japón, el doctorado honoris causa. Inició actividades en la docencia en 1979. Director ejecutivo de la primera FIL allá por 1987. Rector general de la Universidad de Guadalajara 2001-2007. Director fundador del Instituto de Investigaciones e Innovación y Gobernanza 2007-2009. Diputado federal de la 61ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presidiendo la Comisión de Educación. Diputado local del Honorable Congreso del Estado 2016-2019. Miembro de esta benemérita institución desde el año 2004. Actualmente es director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, presidente de la Cátedra Julio Cortázar y presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, al cual lo recibimos con un caluroso aplauso. ¿Ya? Adelante, sí. Bueno, pues entonces nos pasamos allá. Bueno, decía que agradezco muchísimo esta invitación que como parte de las tareas de los consocios de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística corresponde hacer, según me decía nuestro amigo Manuel Toscano, una vez al año al menos, y pues agradezco la oportunidad que se me da para estar aquí con ustedes. Veo muchas caras de amigos y amigas muy entrañables de aquí de la benemérita, pero también de mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, que en gran medida será objeto el día de hoy de unas cuantas reflexiones que vamos a compartir con ustedes. Bueno, le llamé a esta plática Identidad universitaria y autonomía, y como subtítulo las reflexiono en torno a las vicisitudes de un proyecto educativo en la Universidad de Guadalajara. Y ahorita vamos a ver por qué le llamé de esa manera. Muchos universitarios y muchos queridos amigos con frecuencia me preguntaron en el pasado, me decían: oye, deberíamos hacer algo para promover más la identidad de los universitarios con su universidad. Se ha perdido, me decían en ocasiones, la identidad que sienten los miembros de la universidad respecto de su institución. ¿Cómo podemos hacerle? Y eso me llevó a reflexionar primero sobre qué podríamos entender por la identidad de una institución educativa como la Universidad de Guadalajara. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos da 5 acepciones sobre el vocablo identidad, pero a mí me interesan para los efectos de esta plática sobre todo 2 de ellas. La que dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, y el que dice que la identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. ¿Por qué me interesan estas 2? Porque la pregunta que se impone es la siguiente: ¿es la identidad una esencia? O sea, una esencia objetiva, única, inalterable, un atributo definitivo y definitorio del ser. Esos rasgos propios que lo caracterizan frente a los demás, a los que se refiere el diccionario,
¿son estáticos y siempre iguales a sí mismos o son dinámicos y sujetos a cambios y modificaciones? ¿Tiene que ver la identidad con una esencia inmutable, invariable, siempre igual a sí misma y eterna, como querían las viejas formas platónicas? O la idea que en el mundo judeocristiano le atribuimos al alma, que no cambia, que siempre permanece igual a sí misma y que nos daría una supuesta identidad. O por el contrario, es la identidad un imaginario artificial. La conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás se refiere a la manera como los rasgos propios son percibidos y son reelaborados mediante constructos del intelecto. Si esto es así, entonces la identidad es un constructo imaginario que puede ser modificado e incluso anulado según los contextos y las circunstancias. Incluso una persona, sabemos hoy por la ciencia que uno en realidad está permanentemente cambiando, evolucionando. Materialmente uno no es el mismo que el que era hace 10, 15 o 20 años o más. Todas las células de nuestro cuerpo se van sustituyendo unas por otras y quizá lo único que mantiene nuestro hilo identitario serían ese conjunto de redes neuronales que nos dan esa conciencia de ser nosotros mismos. Pero esa conciencia puede ser alterada, puede variar, incluso puede anularse. Un esquizofrénico puede tener 2, 3, múltiples personalidades y por lo tanto múltiples identidades. Y son reflexiones filosóficas que pues nos quiebran mucho la cabeza, pero no me voy a referir mucho a ese aspecto particular de la identidad, porque me interesa entonces el concepto que se refiere al de la identidad, no como una esencia inmutable, sino como un imaginario que puede cambiar, que puede renovarse, que evoluciona y que se modifica con el tiempo, con las circunstancias. Un imaginario, como sabemos, es un conjunto de símbolos, conceptos e imágenes propias de un individuo o de una colectividad que se relacionan entre sí y que ayudan a conformar la manera de ver el mundo de cada quien. Son representaciones ideales o abstractas que pueden ser subjetivas individuales, los imaginarios subjetivos que yo tengo sobre el mundo, cómo me imagino, cómo me represento mi mundo, pero también pueden ser intersubjetivas, es decir, compartidas por colectividades diversas. Son los conjuntos de creencias, de valores, de ideas que compartimos con otros y que nos dan un sentido de identidad. Son un constructo social siempre, aun cuando sean individuales. Y no son estáticos. Los imaginarios evolucionan, se modifican al incorporar nuevas experiencias individuales y colectivas, o sea, experiencias sociales. Los imaginarios colectivos o creencias compartidas proveen de este modo referentes simbólicos que propician o que fortalecen sentidos de pertenencia a comunidades reales o ficticias, comunidades imaginarias. Dichos referentes, que pueden ser visuales, conceptuales, rituales, etcétera, contribuyen a fomentar esos procesos de cohesión entre los miembros de una comunidad específica, ya sea una comunidad tradicional o una moderna, las asociaciones de carácter moderno, como por ejemplo una nación, una iglesia o una institución determinada. En suma, son imaginarios que contribuyen a conformar una identidad. Ejemplos de los imaginarios colectivos podríamos decir las religiones, o por ejemplo ese constructo abstracto que son las naciones, o comunidades específicas como asociaciones, corporaciones, instituciones de variado tipo, entre ellas las universidades. ¿Qué es lo que da
la identidad a cada una de estas cosas, una serie de códigos de creencias compartidas que nos diferencian de otros. Por ejemplo, en el ámbito de las religiones, pues es evidente que incluso si hay individuos que creen en el mismo Dios esencialmente, adhieren a identidades distintas según interpreten la palabra de ese Dios dicha a través de los evangelios, como en la religión cristiana, o a través del Corán y a través del profeta Mahoma, como creen los musulmanes islámicos, o a través de otros códigos como los judíos. Eso no obsta para que los tres crean en el mismo Dios esencialmente, pero adhieren a identidades distintas en estas comunidades imaginarias que son las religiones. Entonces, ¿qué es lo que podría definir la identidad de una institución educativa, de un colectivo, de una asociación, de una comunidad imaginaria como una universidad? Pues yo me atrevo a proponer, probablemente haya muchas cosas que se nos puedan ocurrir, pero yo me atrevo a proponer que podría ser, tratándose de una institución de educación pública, su proyecto educativo. Es un proyecto educativo para la formación de un ciudadano ideal, compatible en última instancia con un proyecto de nación deseable. Las instituciones educativas públicas tienen una misión de reproducción societal, de reproducción de los valores vigentes en un momento determinado. Escolarizan estos conocimientos, estas creencias, codifican de determinada manera y lo traducen en un proyecto educativo que, siendo una institución pública, debiera estar alineado con un proyecto de nación deseable, porque está vinculada con esa otra megacomunidad imaginaria que es el Estado al que pertenecemos. Pero en el México, en el siglo XX, no hubo en realidad un proyecto de nación y por lo tanto no hubo un proyecto educativo que definiera la identidad de sus instituciones. La Revolución Mexicana en realidad fueron muchas revoluciones en una. Las facciones en pugna que pelearon y que reclamaban la legitimidad y la dirección moral del esfuerzo revolucionario, en realidad no era un grupo homogéneo, nunca fue un grupo homogéneo. Hubo, por lo tanto, una pugna por los proyectos de la nación que se construiría después de la revolución. Al morir Álvaro Obregón, ocurrieron la reorganización de las distintas expresiones políticas del país. Se decretó el fin del caudillismo, se decretó que ahora México transitaría hacia un proceso de institucionalización que sustituyera esa guerra intestina entre los caudillos. La manera más práctica de heredar, de transmitir el poder era o a través de la asonada militar, la rebelión, o simplemente el magnicidio. Casi todos los líderes revolucionarios de esa época murieron asesinados. Se fundó el Partido Nacional Revolucionario, sobrevino esa etapa que conocemos como el Maximato, en ese esfuerzo nacional de quienes hegemonizaron el proyecto de la revolución, el grupo sonorense, como sabemos, y se estableció de 1929 a 1934 ese periodo del Maximato, en el que se dieron una pugna entre los diversos grupos de la familia revolucionaria, como se le ha dado en llamar en términos genéricos, ¿no?, a las distintas fracciones, por el proyecto de nación a construir. Y en este marco, obviamente, una de las confrontaciones importantes será el proyecto de educación. ¿Qué proyecto educativo sería el proyecto de la Revolución Mexicana, del Estado de la Revolución Mexicana? Como no había unanimidad, no se puede decir que fuera como, por ejemplo, en la Unión Soviética
el grupo compacto que se hizo del poder tenía un proyecto educativo, tenía un proyecto de país, era un proyecto ideológico más o menos definido, etcétera. En México no había un proyecto ideológico de la revolución, hubo muchos representantes, hubo una pugna muy importante. Y algunos han establecido una diferencia o una pugna, grosso modo, entre lo que sería el proyecto estatista, populista, digamos, el sustentado por el ala izquierda o el ala progresista de la revolución, de la familia revolucionaria, versus el proyecto liberal, que hasta antes de este periodo al que me referí, pues estaban juntos con revueltos, digamos, todavía no quedaba muy claramente definido cuál proyecto iba a triunfar. En medio de ese, digamos, un poco antes de esto, había surgido la Universidad de Guadalajara. Me regreso unos años antes a esta etapa porque ahorita voy a volver a la década de los 30. En 1925 se funda la Universidad de Guadalajara. No voy a entrar en muchos detalles porque todos los que estamos aquí más o menos conocemos la historia de la fundación de la Universidad de Guadalajara, pero se puede decir que la esencia de esta universidad se proyectó en una pluralidad de enfoques liberales y populares expresados en la Constitución de 1917, que ya no era la Constitución liberal pura del 57. Las luchas de masas, la guerra, los ejércitos campesinos imprimieron un fuerte sentido popular y los artículos 3, 27, 123, 124 y otros imprimieron un sesgo iliberal, por lo menos, por no decir en muchos casos abiertamente antiliberal. Nace también de una serie de instituciones dispersas, reunidas ahora en una universidad de Estado. No sé cómo quitarle esta cosa, pero bueno, espero que no tape. La misión fundamental de esta institución es la de formar personas útiles a la sociedad en los términos del artículo 3 de la Constitución, sin otra limitación que las establecidas por la ley y por el carácter laico de la educación principalmente. Ese es el marco, en términos generales, en el que se orienta la nueva Universidad de Guadalajara, la universidad fundada en 1925. Híjole. Ahora ya no sé cómo. Ahí está. Este es el acta de fundación de la Universidad de Guadalajara y estas son las instituciones que la conformaron: la Escuela Preparatoria de Jalisco, una escuela preparatoria para señoritas, la Facultad de Farmacia, de Ingeniería, Facultad de Medicina, en fin. Hay dos instituciones que no eran estrictamente hablando escuelas, pero eran instituciones culturales que fueron incluidas en la fundación, que fue el Observatorio Meteorológico del Estado y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Esa es la razón por la cual la biblioteca es administrada por la Universidad de Guadalajara, siendo la biblioteca pública del Estado. Este es el grupo impulsor de la fundación de la Universidad de Guadalajara. Pocos más, faltarán algunos, pero en general el famoso Círculo Bohemio o el Centro Bohemio, con personas muy relevantes que ustedes pueden ver aquí y que están la mayoría de ellos en esta fotografía, con don José Guadalupe Zuno el centro, está Enrique Díaz de León y en fin, este grupo dilecto de intelectuales que fundaron la Universidad de Guadalajara en 1925. Bueno, entonces volvemos a cómo esta universidad se vio envuelta en los debates, en la confrontación por el proyecto educativo ya entrados los años 30. En 1933, el Partido Nacional Revolucionario promovió reformas constitucionales para ampliar el periodo de gobierno de 4 a 6 años y convocó a la elaboración del plan sexenal de gobierno para el periodo 34-40.
En el ambiente que se respiraba en aquella época, el problema, después de la crisis del asesinato de Obregón, en la que no pocos obregonistas sospechaban que probablemente Calles había tenido algo que ver en ello, pues obviamente la tensión se podía cortar con unas tijeras, ¿no? La tensión en el aire que había en eso. Y entonces, después de 6 años del maximato, muchas corrientes plantearon: vamos a institucionalizar de veras la revolución, o sea, digamos, el gobierno, pero no puede ser que elijamos al capricho de alguna persona. En fin, vamos poniéndole primero el programa y después el hombre que va a encabezar ese programa. Y para ello se hicieron consultas muy amplias en todos los ámbitos de la vida nacional. ¿Cuál sería el proyecto de industrialización del país? ¿Cuál sería el proyecto digamos, de la economía del país? En muchos ámbitos de la cultura y en muchos ámbitos de la vida social. En el caso de la educación, y sobre todo en el caso de la educación superior, en ese contexto se convoca a un primer congreso de universidades mexicanas en septiembre de 1933, justamente con la finalidad de consultar y definir cuál papel jugarían las instituciones de educación superior frente a los desafíos de la época. Lo convocó el rector de la Universidad Nacional de México, que era de la UNAM, que era Roberto Medellín Hostos, pero en algunas fuentes se sugiere que fue a instancias o teniendo como convocante al doctor Enrique Díaz de León, rector de la Universidad de Guadalajara, justamente para poder debatir entre todos los universitarios cuál sería el papel de las universidades. En el marco de este Congreso de Universitarios sobresalió un debate que ha sido muy famoso, un debate histórico entre dos grandes personajes, Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, dos miembros muy destacados de la intelectualidad, uno que había sido miembro del famoso Ateneo de la Juventud, y Vicente Lombardo, que había sido miembro de la generación 1915, del grupo de los famosos 7 sabios de México, que se nombraba con una serie de intelectuales, que tuvieron un debate que se ha caracterizado como un debate que podría definirse entre dos posturas diametralmente contrapuestas: la que postulaba la libertad de cátedra versus el modelo de la educación socialista. Aquí tienen a Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Ellos fueron los que protagonizaron. ¿Y por qué? Porque cuando se estaba cerrando ese congreso de universitarios, en la mesa número 1, en la que estaba redactando las conclusiones generales del congreso, esa mesa se llamaba Posición ideológica de la universidad frente a los problemas del momento, importancia de la universidad en el mundo actual. Y ahí se redactó una conclusión que decía poco más o menos lo siguiente, esto que pueden ustedes leer allí: siendo el problema de la producción y de la distribución de la riqueza material el más importante de los problemas de nuestra época, y dependiendo su resolución eficaz de la transformación del régimen social que le han dado origen, las universidades y las instituciones de tipo universitario contribuirán por medio de la orientación de sus cátedras en el terreno estrictamente científico a la sustitución del régimen capitalista por un sistema que socializa los instrumentos de la producción económica. Las enseñanzas que forman el plan de estudio correspondiente al bachillerato obedecerán al principio de la identidad esencial de los diversos fenómenos del universo y rematarán con la enseñanza de la filosofía basada en la naturaleza. La historia, decía, entresaqué algunos de los párrafos, se enseñará como la evolución de las instituciones sociales, dando preferencia al hecho económico, y la ética como una valoración de la vida que señale como norma para la conducta de tipo individual el esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin clases.
La tesis de fondo era la siguiente: México está pasando por un periodo de reconstrucción nacional después de la devastación que dejó la etapa armada de la revolución. Las universidades y las instituciones de educación deben ser instrumentos del Estado de la revolución para la transformación social. El Estado no puede ser concebido como un simple árbitro entre las clases sociales, un árbitro neutral que simplemente trate de impartir una justicia disque neutra, etcétera, etcétera, sino que debe jugar un papel activo dentro de este proceso de la lucha de clases, ya que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Por lo tanto, el Estado tendrá que tomar partido en favor de las clases desposeídas, y las universidades tenderán a reproducir todo en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación de un nuevo tipo de mexicano, desprovisto de estas ideas individualistas, egoístas, etcétera, para adoptar una visión científica de la naturaleza a través de la enseñanza del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, etcétera. Y las instituciones universitarias deberán ser ese instrumento del Estado. Es más o menos extenso el término. Decía también: las universidades y las instituciones del país contribuirán al conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio, al conocimiento de las características biológicas y psicológicas de nuestra población, al estudio de nuestro régimen de gobierno, con el propósito de iniciar ante el Estado la organización de sistemas, de instituciones o de procedimientos que mejoren las condiciones económicas y culturales de las masas, hasta la consecución de un régimen apoyado en la justicia social. Visto desde esta perspectiva, pues es totalmente razonable que se propusieran un papel activo del Estado de la Revolución para reconstruir el país y paliar las enormes desigualdades que dejó la guerra revolucionaria. Cuando se leyeron las conclusiones, un invitado que estaba allí no era miembro de esa mesa, era un invitado especial, don Antonio Caso, que había sido creo que en ese momento director de la Facultad de Filosofía de la UNAM, había sido rector de la universidad, un hombre respetadísimo, en fin, pidió la palabra, off the record, como diríamos ahora, y dijo: a ver, perdón, pero yo quisiera opinar. Ahorita vamos a ver qué es lo que opinó. Dijo: pero yo no puedo sino oponerme a la conclusión que aquí se ha estado planteando, porque las universidades son comunidades de cultura que tienen como en su insumo básico y principal la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, que no pueden estar sujetos a una filosofía, a una ideología oficial, a una filosofía circunscrita, y no pueden ser, desde luego, instrumentos del Estado, porque el Estado, por su naturaleza, es la arena donde se dirimen las disputas de las distintas facciones sociales, y estas cambian con los gobiernos, cambian según sea el grupo que acceda al poder, como nos lo enseñó perfectamente toda la historia del siglo XIX en nuestro país. Entonces, por el contrario, decía, a las universidades el Estado les tiene que garantizar su autonomía plena y toda clase de libertades para que, sin otra cortapisa que las del recto pensar, el método científico, digamos, el método del recto pensar, en fin, que sea idóneo metodológicamente, en esa arena se discutan los distintos paradigmas, que se confronten los distintos paradigmas del conocimiento y del saber. El Estado tiene que garantizar eso. Me opongo a que diga eso. Entonces propuso otras redacciones y dice: la Universidad de México es una comunidad cultural de investigación y enseñanza, y por lo tanto jamás preconizará oficialmente como persona moral credo alguno filosófico, social, artístico o científico. Era un liberal, Antonio Caso.
Cada catedrático, dijo, expondrá libre e inviolablemente, sin más limitaciones que las leyes consignan, su opinión personal, filosófica, científica, artística, social o religiosa. Como institución de cultura, la Universidad de México, dentro de su personal criterio inalienable, tendrá el deber esencial de realizar su obra humana, ayudando a la clase proletaria del país en su obra de exaltación dentro de los postulados de la justicia, pero sin preconizar teoría económica circunscrita, porque las teorías son transitorias por su esencia y el bien de los hombres es un valor eterno de la comunidad de los individuos, la de tender a conseguir por cuantos medios racionales se encuentren a su alcance. La universidad, dijo, procurará de preferencia discutir y analizar por medio de sus profesores y alumnos los problemas que ocupen la atención pública, y cada individuo será personalmente responsable de las opiniones que sustente. Para la realización de esta actitud solo se exigirá previamente, a juicio de la Academia de Profesores y Alumnos respectiva, que sea idóneo intelectualmente. Y quinto, es libre la inscripción en las cátedras de la universidad. ¿Qué se proponía con esto? Decir, la universidad se le debe garantizar esa libertad interna y que cada quien responda por las ideas y se responsabilice de las tesis que sustente, que dentro de una universidad pues se quiere que sean idóneos intelectualmente, pero podrán confrontarse todas las ideas. No puede tener una ideología oficial. Sería ir contra el espíritu laico, tener una ideología oficial de lo que sea. Bueno, pues a partir de este conflicto, huelga decir que después de la intervención de Antonio Caso hubo una réplica de Vicente Lombardo Toledano y después otra contrarréplica de Antonio Caso, que da para otra conferencia nada más ese debate. Pero el que esté interesado puede consultarlo pues, en muchas fuentes, en la internet se consignan este debate y los criterios, y fue un debate de una altura impresionante. Ambos eran gigantes, además excelentes polemistas, tanto Vicente Lombardo Toledano como Antonio Caso eran un par de espadachines intelectuales impresionantes, pero tenían estas dos concepciones totalmente confrontadas. Entonces, a partir de 1933, la identidad de las instituciones de educación superior se definieron en torno a los dos proyectos confrontados y al tema de la autonomía universitaria frente al Estado. ¿Deben las universidades públicas ser instituciones del Estado, pero instrumentalizadas para los fines del Estado, en fin, o deben ser sí del Estado, sí financiadas por el Estado? Que esa había sido toda una polémica en los años anteriores respecto de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sin que se meta en la vida interna de las instituciones. Eso generó, debo decirles, que a partir del día siguiente, cuando se sometió a votación las conclusiones de esa mesa, los presentes votaron en favor de las conclusiones que proponía Vicente Lombardo Toledano. Esto generó un movimiento de resistencia de los grupos liberales, que en aquel tiempo los grupos liberales y algunos grupos de católicos que se oponían al modelo de educación socialista que se estaba cocinando en todo este proceso, pues lo primero que hicieron fue derrocar al rector Roberto Medellín, lo depusieron y empezaron un movimiento en muchas otras universidades del país, entre ellas la Universidad de Guadalajara. Aquí en la Universidad de Guadalajara no alcanzaron a derrocar a Enrique Díaz de León, gracias, no lo alcanzaron a derrocar porque el gobernador
cerró la universidad, prefirió clausurar la universidad, abrió el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Jalisco para evitar que la universidad cayera en manos de los reaccionarios que luchaban en favor de la autonomía de la universidad y en contra del proyecto que se estaba prefigurando en el plan de gobierno para del 34 al 40. Tuvo algunas consecuencias este conflicto. Se clausuró, como ya dije, la Universidad de Guadalajara, se estableció el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Jalisco y se fundó los disidentes de la Universidad de Guadalajara, que al ver cerrada la universidad se organizaron, fundaron una universidad privada, que es la universidad privada más antigua del país, que se llamó la Universidad Autónoma de Occidente y que terminó llamándose Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que efectivamente en 1934 se reforma el artículo 3º que establece la orientación socialista a la educación. Se impulsó el modelo, se le dio impulso al modelo de educación socialista en el nivel básico y se creó en 1935 un Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica para echar a andar el proyecto del gobierno de educación superior. Finalmente, Lázaro Cárdenas no combatió a la UNAM y no combatió a las universidades o a los grupos liberales. Dijo, sí, está bien que se queden con su proyecto de universidad, etcétera, pero el gobierno le va a dar prioridad a la educación técnica, tanto a nivel medio superior como a nivel superior, porque necesitamos crear, el Estado necesita crear a los profesionistas, necesita crear a las personas que necesitan, por ejemplo, en medicina necesita médicos salubristas en salud pública, no médicos individuales que estén pensando en hacer negocio como médicos individuales, en fin, todo. Necesitamos crear más agrónomos para atender los problemas del campo, necesitamos toda una serie de cuestiones. Y propuso la creación de 2 instituciones para la educación superior, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Estudios Superiores para los Trabajadores. Este Instituto Nacional, el INEST, nunca vio la luz. Fue un proyecto que finalmente se lo comieron los tiempos, el régimen de Cárdenas. Ya para 1938 el régimen enfrentaba muchísimas oposiciones, había una serie de cuestiones y no pudo concluir ese proyecto. Pero la idea de Cárdenas con el INEST era hacer algo así como lo que en Francia es la Escuela Nacional de Administración Pública, digamos la escuela de las élites, porque él decía, si nosotros, el gobierno no puede promover, darle el control de los procesos productivos a los trabajadores, porque los trabajadores no tienen al personal capacitado para ello. Todos son los que hay, son los que se han formado en las universidades burguesas, son los hijos de los dueños. Necesitamos crear a esa clase directiva, a esos jóvenes que el día de mañana podrán hacerse cargo en los puestos directivos de la industria petrolera, en el campo, en las agroindustrias, en fin, ¿no? Y para eso se había propuesto el INES, que era una especie de escuela superior de élite para crear no solamente técnicos y todo, digamos, para los procesos técnicos de la industria, en fin, sino los directivos de los procesos y para la dirección social. En 1937 se reabre la universidad, pero ya con el proyecto socialista del cardenismo encabezado por el rector Constancio Hernández Alvirde. Es una historia que también ahorita se las ahorro, pero la mayoría de los que están aquí presentes la conocen. Cuando se llegó digamos, se corrió el borrego de que los disidentes que se habían ido a fundar otra universidad le iban a poner a la universidad, a la nueva universidad, Universidad de Guadalajara. Entonces muchos
que habían estado en la fundación de la universidad en el 25 dijeron, pues no, ¿por qué vamos a permitir que nos ganen el nombre? La Universidad de Guadalajara es la que creó Guadalupe Zuno y el Círculo Bohemio, y es la que creamos nosotros. Hay que volver a abrirla, no le dejemos esa cancha a los reaccionarios. Entonces se abre nuevamente la Universidad de Guadalajara. Tiene a su rector en don Constancio Hernández Alvirde, y al mismo tiempo se promueve un contraataque hacia los grupos estudiantiles que habían sido los más alborotadores y los que mayor resistencia habían puesto, la Federación de Estudiantes de Jalisco y otras organizaciones estudiantiles que se oponían al modelo de la educación socialista, y Lázaro Cárdenas propició la formación de una organización estudiantil que se llamaba Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente, para apoyar justamente ese proceso. ¿Pero qué pasó después? Pues en 1940 llega a la presidencia Ávila Camacho, y ocurrió lo que había prefigurado de alguna manera Antonio Caso. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno sea el que cambie de bandera, el que cambie de orientación? Las universidades van a estar al garete de los vaivenes de la política de los distintos grupos en el poder. Pues sí, las circunstancias internacionales y también las nacionales cambiaron totalmente el discurso que hasta entonces había sido el discurso oficial, el discurso de la lucha de clases, el discurso del Estado al servicio de los trabajadores para una sociedad sin clases, en fin, fue sustituido por el discurso de la unidad nacional. Se abandonó el proyecto educativo cardenista, el de la educación socialista, en la práctica, aunque fue hasta 1946, al final ya del periodo de Ávila Camacho, que se vuelve a reformar el artículo 3º, suprimiendo la orientación socialista de la educación. El nuevo discurso se centraba ahora en la educación al servicio de la unidad nacional, que era más afín al modelo de economía mixta basado en la idea de cooperación entre el capital y el trabajo, regulada por el Estado, digamos la burocracia del Estado, un Estado bonapartista que se ponía por encima de las clases, regulando esa clase, pero ya cortando todo ese lenguaje y todo ese discurso desde el Estado de la educación socialista. En 1947, como consecuencia ya de esa nueva reforma, aquí en Jalisco, el gobernador González Gallo emite una ley que deroga de plano el modelo de educación socialista aquí en la Universidad de Guadalajara, conservando un control pleno del Ejecutivo sobre la institución. Una universidad de Estado controlada por el Poder Ejecutivo, como debe de ser, y pues afín a lo que sea el nuevo proyecto del Estado mexicano. Ya en el poder, Miguel Alemán, el primer presidente universitario egresado justamente de la universidad, que había tenido la confrontación con Cárdenas en los 30, en fin. Pero aquí, en el 52, hubo una reacción posterior a esta ley. Un movimiento estudiantil promovió una nueva ley orgánica que estableció una autonomía de facto, pero no de jure, para la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué hubo este movimiento? Porque pese a todo, el discurso de la educación socialista, aunque ya no era el discurso oficial del Estado, seguía siendo un discurso muy en boga entre el movimiento estudiantil, entre algunos líderes del movimiento estudiantil. Y también se enmarca dentro de una contradicción oculta, pero digamos visible para quien pueda verla viendo los acontecimientos de esta época, entre personajes importantes del propio Estado mexicano, de esas familias revolucionarias que traían querella desde décadas atrás, y aquí
digamos, un poquito detrás de ese movimiento del 52, se establece una ley orgánica que busca sustraer del influjo directo del gobernador del estado a la universidad y establece una ley. ¿Quién dirigió este movimiento estudiantil? Este personaje que todos conocemos, Carlos Ramírez Ladevig, que era líder de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Se extinguió el FESO, se fundó la Federación de Estudiantes de Guadalajara, una organización estudiantil ya podada de todo ese lenguaje y toda esa parafernalia del socialismo. El Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente tenía una organización muy similar a la de los partidos comunistas de la época, con un secretariado conjunto. La máxima cabeza no era un presidente, era un secretario general, y todo ese lenguaje típico del socialismo ya no existía en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en sus estatutos y en el discurso formal, documental, pero sí siguió durante muchos años siendo el discurso del movimiento estudiantil. Un discurso un poquito que reivindicaba el viejo proyecto cardenista. En fin, huelga decir que Carlos Ramírez Ladevig era hijo de un exgobernador confrontado obviamente con González Gallo y con, digamos que venía de otra cepa de esas contradicciones en la familia revolucionaria. Entonces yo digo que aquí se logró una autonomía de facto, porque con la ley de 1952 se fortaleció al órgano de gobierno colegiado que era el Consejo General Universitario. Se le puso límites a la intervención del gobernador. Con la ley del 47, el gobernador tenía la facultad de nombrar al rector de la universidad, a todos los directores de las escuelas y facultades, a los profesores de la universidad, a los trabajadores de la universidad, establecer los lineamientos y los criterios para el ingreso, promoción y permanencia, tanto de los estudiantes como de los profesores. En fin, digamos, era una dependencia del gobierno. Con la ley del 52, estas facultades quedaban muy restringidas. El gobernador seguía nombrando al rector, pero no lo elegía libremente. Lo elegía de una terna que le enviaba el Consejo General Universitario. Y en las prácticas no escritas, pues esa terna era una terna en donde el valor entendido era el que va encabezando la terna, es el que la comunidad quiere que sea el rector. Y eran valores entendidos que se respetaban porque finalmente pues expresaban un nuevo pacto, un nuevo arreglo entre los distintos grupos de interés que había en el Estado, uno de los cuales en la Universidad de Guadalajara, con estos actores. También participaban obviamente los hijos de don Guadalupe Zuno en el propio movimiento de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que tenían contradicción con González Gallo y con todo eso. En fin, allí luego entre ellos hubo disputas, como se sabe, pero finalmente esto explica este tipo de movimientos. Esta ley del 52 estuvo vigente hasta 1994. Pero ¿qué pasó después? En 1968, de 1968 a 1980, ocurrió un proceso de masificación de la educación superior, una nueva crisis en la relación de la universidad con el Estado, teniendo su punto más notorio en el movimiento estudiantil de 1968, un movimiento estudiantil reprimido que generó expresiones cívicas diversas y también grupos radicales que nutrieron la oposición armada en contra del Estado, que generó una serie de conflictos derivados que llegaron a poner en gran predicamento la legitimidad del Estado, a tal grado que, como se sabe, en la elección de 1976 solo hubo un candidato a la presidencia de la República. Ni siquiera el PAN, que era el tradicional opositor, presentó un candidato opositor.
López Portillo fue el candidato de un conjunto de partidos satélites, el PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no sé si había otros más irrelevantes. El PAN de plano no presentó, y llegó a su punto más bajo de este periodo la legitimidad del Estado mexicano. Esto obligó a López Portillo a poner en marcha una serie de reformas encaminadas primero a resolver un problema que se le generó con el surgimiento de las guerrillas y de los grupos y de la guerra sucia que se desató. La acción del Estado, los muchos desaparecidos en esa guerra, en fin, y puso en marcha diversas reformas, una serie de reformas electorales que se fueron sucediendo, pero la primera y más importante fue la de 1977, que legalizó partidos que operaban en la clandestinidad, como el Partido Comunista, por ejemplo. El objetivo era que todos aquellos que no habían encontrado un cauce jurídico, un cauce legal para manifestar su oposición al Estado mexicano, tuvieran un cauce legal, que participaran en las vías parlamentarias, en fin, y tratar de recuperar un poco la mellada legitimidad del Estado. Así las cosas, y con una serie de vaivenes, en 1980, finalmente, el presidente López Portillo, a instancias de uno, sin duda, quizás su colaborador más brillante, que era don Jesús Reyes Heroles, autor de la reforma electoral del 77, pues lo instaron a que se allanara a la realidad. Y promovieron entonces una reforma a las fracciones séptima y octava del artículo 3º constitucional para elevar a la categoría de ley la autonomía y la libertad de cátedra de las universidades. De todas maneras, decían, no solamente la UNAM, muchas universidades, la de Michoacán, en fin, están peleando por su autonomía o se mueven por otros cauces. Pues si quieren ser autónomos, regularicemos eso y que sean autónomos los que quieran ser autónomos. ¿Qué pasó con la Universidad de Guadalajara? La Universidad de Guadalajara no quiso acogerse a esta reforma. ¿Por qué no quiso acogerse a esta reforma? Porque en la Universidad de Guadalajara seguía habiendo, desde el movimiento estudiantil, ese discurso de la educación socialista, pero también porque en el discurso de los grupos dirigentes de la Universidad de Guadalajara de aquella época era una trampa la autonomía. Ser una universidad del Estado mexicano, pero sustraída de facto al influjo del Estado mexicano, como más o menos creían estarlo con la ley del 52, hacía que de alguna manera se pudiera garantizar un proyecto educativo que no fuera así sin más el proyecto del Estado mexicano, sino un proyecto de avanzada, un proyecto progresista, o por lo menos eso creíamos. Pero ese era el discurso. Y en la década de los 80s, la Universidad de Guadalajara seguía siendo y seguía reivindicándose como una universidad de Estado, una universidad del Estado, pero es una universidad que promueve una ideología antiimperialista, una educación socialista, etcétera, un modelo y un discurso socialista que existía en el discurso y en la imaginación de los universitarios, porque el modelo de educación no fue nunca, o por lo menos desde los 40, no era ese modelo que obligaba a estudiar el materialismo histórico y dialéctico, etcétera, etcétera. Y había bastante libertad, digamos, de cátedra en las aulas universitarias durante todo ese periodo, y no había ese modelo, no había ese modelo en la práctica, ese modelo socialista, pero sí el discurso. Por razones políticas, la universidad siguió siendo una universidad de Estado que no veía la autonomía como una bandera digna de enarbolar o muy importante por las características que tenía con la ley de 1952. ¿Qué decía esta reforma del artículo 3º?
esto, las universidades tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Ese renglón era impensable en la década de los 30. Incluso en la de los 40 o de los 50, ¿sí? Ese renglón que subrayé allí. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Y las relaciones laborales se normarán de manera contradictoria por el apartado A del artículo 123 en los términos y las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a características propias de un trabajo especial, etcétera, etcétera, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. ¿Por qué digo que contradictoriamente? Porque siendo trabajadores al servicio del Estado, de una universidad de Estado, deberían estar inscritos en el apartado B del artículo 123, que tiene una serie de restricciones como derecho de huelga, cuestiones de esa naturaleza. Pero cuando se discutió en 1980 esto, generó toda una polémica. Hubo una intentona del rector de la UNAM, Guillermo Soberón, para inventar un apartado C del artículo 123, hecho a medida para las universidades públicas, pero finalmente el legislativo decidió no meterse en Honduras, decir, bueno, aunque las universidades son públicas y los trabajadores de las universidades efectivamente son pagados por el erario, son trabajados al servicio del Estado, pero van a tener las prestaciones y van a tener las condiciones de los trabajadores de la industria y van a estar en el apartado A. Todo eso quedó en el artículo 3º constitucional. Durante la década de los 80s, desde los 70s, pero muy notoriamente en los 80s, siguieron ocurriendo cosas. Entre otras, ocurrió un proceso a nivel mundial, o por lo menos en América Latina, de liberalización de la economía, de reforma del Estado. Fue la época del deshielo, promovidos por los que antes los habían prohijado, es decir, los grandes centros del poder económico en los Estados Unidos, en los países capitalistas importantes, empezaron a promover una reforma del Estado que fuera terminando con los estados autoritarios. Ya no eran tan funcionales para la economía y para la legitimidad dictaduras como la de Pinochet, como la de Videla, como la de Stroessner, como las de Somoza, en fin, o gobiernos muy autoritarios. Y la economía, con el modelo de sustitución de importaciones y una economía hiperprotegida, empezó a ser disfuncional para la nueva corriente económica que se fue imponiendo a lo largo y ancho del planeta, el llamado neoliberalismo. Entonces empezó a haber una serie de cambios a nivel planetario que, entre otras cosas, también se vio impactado por la revolución científico-técnico en el ámbito de las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación y toda una serie de nuevos desarrollos que propiciaron, entre otras cosas, una obsolescencia del conocimiento a intervalos cada vez más cortos y una serie de necesidades de las que las universidades públicas tradicionales empezaron a quedarse un poco rezagadas. Las universidades empezaron a ser una especie de paquidermos que no iban o que no se adaptaban de manera suficiente a una serie de transformaciones que el mundo iba imponiendo. Todo este tipo de cuestiones y una serie de ejercicios de introspección llevaron a la necesidad de revisar, en algunos casos, como el de la Universidad de Guadalajara, cuál era el papel, la función educativa, estrictamente hablando, de la Universidad de Guadalajara. Y revisar de pasada el tema de la autonomía. Con gobiernos
que estaban abiertamente en el esquema neoliberal, con toda una serie de proyectos y de dinámicas. La universidad necesitaba así darse un respiro y decir: tenemos que repensar nuestras formas de gestión y organización del conocimiento, nuestras maneras de establecer nuestros procesos escolarizados, la manera de autogobernarnos, en fin, y plantear si vale la pena o no acogernos a las reformas que se hicieron en el 80 para hacer una universidad autónoma. Y ese fue un proceso que empezó desde el 89, en el 90, para repensar la universidad y repensar los términos de la Ley Orgánica de 1952. Y entonces empieza esta reforma del modelo de la universidad, básicamente pensando en los siguientes grandes proyectos. Establecer una red universitaria. ¿Por qué? Porque la ampliación de la matrícula era una asignatura a deber de la Universidad de Guadalajara durante mucho tiempo, durante décadas. La Universidad de Guadalajara en los 80s, en el 89, en el 90, era literalmente de Guadalajara. El 99% de la matrícula de la Universidad de Guadalajara se cursaba en los entonces 4 municipios que conformaban el área metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Cualquier joven que viviera en Puerto Vallarta, en Colotlán, en Ameca, en donde fuera, que quisiera estudiar una carrera en la Universidad de Guadalajara, tenía que hacer un esfuerzo familiar, en fin, para venirse a vivir a Guadalajara. Suertudo si tenía parientes aquí para llegar a su casa, o se juntaban varios para poder rentar un cuarto en una casa de asistencia, en fin, pero ¿cuántas familias podían tener acceso a la educación superior? Entonces se planteó la posibilidad de hacer una red universitaria que acercara la universidad a las distintas regiones socioeconómicas del estado. Y decían: hay un planteamiento en el Plan Nacional de Desarrollo que estableció el presidente Carlos Salinas de Gortari. Quiero recordar nada más como contexto, perdón que me extienda un poquito en esto. Recordarán ustedes que ese proceso demográfico iniciado de manera muy notoria en los 70s, pero ya para finales de los 80s era muy notorio, la hipertrofia de las grandes zonas metropolitanas, de las grandes ciudades, promovidas por un modelo económico que expulsaba en cantidades industriales a las personas de las zonas rurales, de los pequeños pueblos, hacia las grandes ciudades, a donde acudían para tratar de buscar alguna oportunidad de empleo, de desarrollo para sus familias, y terminaban convirtiéndose en carne de cañón y en clientelas cautivas de toda esa industria que se establecía alrededor del Estado mexicano. Todos los líderes que capitaneaban o que guiaban a todos ellos para invadir terrenos, para después presionar para que les dotaran de servicios, para ir haciendo, y eran clientelas que todavía hasta hace pocos años han sido muy redituables. Es todo un gran negocio, y ese crecimiento hipertrofiado de las ciudades empezó a hacer verdadera crisis en todo el país. ¿Qué planteaba el Plan Nacional de Desarrollo? Para poder combatir y desalentar la hipertrofia de las grandes zonas metropolitanas, hay que promover desarrollo regional en las principales ciudades intermedias que puedan ser susceptibles de convertirse en polos alternativos de desarrollo, para arraigar gente en la región, para impedir que se vayan, o para desalentar por lo menos que se vayan a las grandes ciudades. Entonces, este señor que está aquí, el licenciado Raúl Padilla, que era rector en 1989, en 1990, se colgó de allí y estableció un proyecto para hacer una red universitaria y para convencer al gobierno de Salinas de que era una buena inversión pública el invertir en una red universitaria, en llevar servicios educativos superiores de calidad a los distintos polos de desarrollo en las zonas de desarrollo económico del estado de Jalisco, que son 12, y generar
como palanca de un desarrollo regional, educación superior. Se planteó junto con eso una reforma del modelo, el famoso modelo napoleónico de escuelas y facultades. Siempre el cambio de modelo son polémicos y sigue siendo polémico. El abandono del modelo napoleónico de escuelas y facultades para establecer un modelo departamental, más horizontal, con una serie de características que no me voy a meter ahorita en esta, que permitiera establecer una red a lo largo y ancho del Estado. En eso consistió básicamente una reforma del modelo de 1989. Se plantearon una serie de directrices estratégicas para la reflexión de los universitarios que giraban alrededor de tener una universidad con excelencia académica en la sociedad del conocimiento de la que se hablaba en aquellos años, hacer una universidad incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social, poner a la universidad como polo de desarrollo científico y tecnológico, hacer una universidad sustentable y socialmente responsable, una universidad con visión global y compromiso local, una universidad transparente y financieramente responsable, en fin, toda una serie de temas que eran además los planteamientos que desde el Estado también les hacían. A ver, la autonomía, obviamente en el marco de acogerse ya, ahora sí legalmente, al marco de la autonomía, pero decían, señores, la autonomía no puede ser vista como una extraterritorialidad. No puede haber una soberanía dentro de la soberanía del Estado. Sería una contradicción en los términos. Las universidades tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas, etcétera, etcétera. Y todo eso se revisó, fue objeto de una revisión profunda del modelo educativo, del modelo de la universidad. Se establecieron estos 6 ejes temáticos: docencia, aprendizaje, investigación y posgrado, vinculación, extensión, internacionalización y gestión y gobierno. No me voy a detener en esto porque sería muy largo, pero todo esto se... Y la reflexión sobre la autonomía. ¿Qué significa la autonomía universitaria? En principio, tener independencia respecto del gobierno, respecto de las iglesias o credos políticos, de los partidos políticos, de las posturas ideológicas excluyentes. Aquí lo tapa esta cosa, pero dice de los grupos de presión. La autonomía implica tener independencia respecto de todo eso. Y son 3 principalmente los ámbitos en los que es viable la autonomía: el ámbito académico, el ámbito de gobierno y el ámbito administrativo. En términos del ámbito académico, pues otorgar los títulos y grados, definir criterios de ingreso, permanencia y promoción de sus alumnos y académicos, definir sus propias políticas, programas de docencia, etcétera, etcétera, a través de sus órganos de gobierno electos por las comunidades internas de la universidad, etcétera, y no desde fuera. Tener programas de extensión y vinculación que vincule a la universidad con el gobierno, con empresas y con la sociedad civil, y que se retroalimente de ello. Ahora se dice fácil porque son vínculos que sí tiene la universidad, pero en los 80s y antes de los 80s esta vinculación era muy, créanlo, muy difícil. Había incluso, yo recuerdo todavía la época en la que había inserciones en los periódicos en donde decía: se solicita ingeniero electromecánico de tal y tal cosa para tal empresa con tales prestaciones y salario, egresados de la Universidad de Guadalajara, absténganse. Porque la impresión que tenían de la Universidad de Guadalajara era que, como la tenían de prácticamente todas las universidades públicas del país, pues es que las universidades eran semilleros de delincuentes, de porros, de guerrilleros, de gente antisocial, en fin, y no querían tener mucho que ver con estas universidades que decían, pues no, había excepciones desde luego,
pero era muy difícil. Y este discurso de rechazo, pues también era retroalimentado por los universitarios, porque los universitarios, sobre todo desde la palestra estudiantil, veíamos a los empresarios como esos burgueses capitalistas, ¿verdad?, a los que desde luego hay que combatir el enemigo de clase y toda esa, digamos, toda esa parafernalia discursiva que retroalimentaba esta animadversión de unos hacia otros. La autonomía de gobierno se refiere a designar a sus propias autoridades y emitir normas y reglamentos. Toda la normatividad interna de la universidad se establece a través de sus órganos de gobierno, excepto una, que es la más importante, que es la ley orgánica, porque esa no le corresponde a un órgano interno, esa le corresponde a la soberanía del pueblo, que es el Congreso del Estado, ¿sí? Pero siempre que no sea la ley orgánica de la universidad, estas son las atribuciones de la autonomía. En el entendido que apenas recientemente, con una reforma que se hizo hace poco a la Ley General de Educación Superior, a la Ley de Educación Superior, sí quedó más o menos explícito establecido que aun cuando el Congreso quiera modificar la ley orgánica de la universidad, deberá consultar a la comunidad universitaria a través de sus órganos de gobierno. Antes no estaba escrito, pero era un valor entendido, un valor que se hacía valer políticamente, no jurídicamente. Y los recursos de la autonomía administrativa, pues los recursos financieros y materiales, la elaboración de su presupuesto, el ejercicio del gasto y la fiscalización interna. Esto implica que la universidad se autofiscaliza, pero no quiere decir que esté exenta de la fiscalización externa. Esto es un debate o una discusión que se dio sobre todo en la década de los 80s, en algún periodo de los 90s, pero que ya no es litis. Todas las universidades públicas, bueno, la de Guadalajara desde luego, están de acuerdo en que organismos como el Auditor Superior de la Federación, el Auditor Superior del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en fin, auditan a la universidad en todos los rubros auditables: el ejercicio, nómina, retención y entero de impuestos sobre la renta, todo lo que sea auditable, y no hay litis por eso. No lo sentimos como una agresión a la autonomía universitaria. Creo que pues esto ha sido muchos pasos hacia adelante en este diálogo difícil con el poder público. Entonces, ¿dónde quedó todos los discursos encendidos que nosotros decíamos todavía en los 80s? La universidad como un instrumento de la transformación social, que en algunos momentos de la década de los 70s y en no pocos de la década de los 80 condujo a verdaderas aberraciones. Los modelos de universidad partido, como en algún tiempo fue la Universidad Autónoma de Puebla, o la universidad controlada por grupos guerrilleros que se les denominaba, sin ningún eufemismo, los enfermos. Así se llamaban los grupos que controlaban la Universidad Autónoma de Sinaloa en algún momento de los 70s, y que digamos que tenían a las universidades envueltas en una serie de disturbios, paros locos, huelgas y una serie de cuestiones. Y la función de transformación de la universidad, que a veces era vista como muy literalmente las universidades en la calle para luchar por la transformación social. Un día, un viejo profesor de la Universidad de Guadalajara, muy querido de la comunidad en aquellos años, me vio muy frenético. Yo era presidente de la Federación de Estudiantes y me vio muy frenético organizando allí a las huestes, ¿no?, para salir a marchar y hacer una serie de cuestiones. Me dice: oye, Trino, ¿y para qué es toda esta cuestión? No, maestro, porque es que es importante que los estudiantes estén en la calle, porque la universidad es un factor de cambio social y toda esa cuestión. Y me dice el maestro Rodríguez Lapuente, Manuel Rodríguez Lapuente, me dice: oye, ¿y no crees que contribuiría más al cambio social si la universidad les enseñara a pensar a todos esos
estudiantes si les enseñara un poquito de pensamiento crítico y autocrítico y que conozcan realmente su historia, que no sé, cuestión. Digo, yo no digo que esté mal salir a la calle, está muy bien. Además, Rodríguez Lapuente fue fundador de 2 partidos políticos aquí, del PMT y del PRD. Digamos, no le faltaban credenciales, pero decía, no es más importante centrar a la universidad en su función sustantiva, que es enseñar bien. Y me dejó pensando eso, y dije, mira, pues sí. Y luego leí en un libro que publicó Plinio Apuleyo Mendoza, también en la década de los 80s, un libro que se llama El olor de la guayaba, en donde él narraba que un día le hicieron una entrevista al Gabo, a Gabriel García Márquez, así como para ponerle una pelota así para que la bateara, ¿no? Olímpicamente. El Gabo le dijo, ¿cuál cree usted, le preguntó el periodista, que debe ser el compromiso social del escritor latinoamericano? Y dice Plinio, no, pues seguramente todos esperaban una respuesta, no, pues es el compromiso con los desposeídos. Entonces se queda pensando el Gabo y dice, pues yo creo que el compromiso del escritor latinoamericano y últimamente de cualquier escritor, pues es el de escribir bien. Sobre lo que tenga que escribir, si tiene que escribir sobre abejitas polinizando flores y todo, que escriba con belleza, que escriba con arte, que haga lo que tiene que hacer bien. Entonces, haciendo un parangón, trasladado esto, bueno, ¿cuál podría ser una finalidad plausible de una institución educativa pública? Sí, contribuir al pensamiento social y a la generación de una conciencia crítica en los estudiantes, pero justamente educar a los estudiantes en promover pensamiento crítico, los valores del pluralismo en una sociedad que quiere ser democrática, los valores de ciudadanía, de un ciudadano que se quiere libre, autónomo, responsable, que quiera, sepa y pueda ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes, que en última instancia no es malo como propuesta de ciudadano para educar en una universidad pública. Entonces, si tuviéramos que defender los valores de la autonomía hoy, diríamos que habría que defender la educación, el principio de la educación laica. Esto es una educación que no esté sujeta de ideologías oficiales, ni de credos oficiales, mucho menos de religiones oficiales, en donde haya efectivamente libertad de pensamiento e investigación, que fortalezca el pluralismo democrático y que promueva el pensamiento crítico. Sustentar nuestra identidad en ideas y propuestas que están en nuestros documentos básicos, que quieren contener un poquito este paradigma. Les ahorré todo ese rollo cuando vimos lo de la reforma, pero porque eso da para una plática enterita, nada más todo lo que fue las motivaciones de la reforma universitaria. Un compromiso con educación de calidad y entender que el compromiso social está en la generación de pensamiento crítico. De una universidad puede salir perfectamente un fascista, pero también puede salir un gran transformador social, ¿sí? En la Universidad Nacional Autónoma de México hubo Rodolfos Britos Foucher y hubo Ebertos Castillos, y salieron de la misma universidad. Finalmente, la universidad no es una institución para generar una doctrina de algo, sino para generar la posibilidad del pensamiento libre, crítico y autocrítico. En la formación de ciudadanos educados y competentes para la vida social y para el trabajo, tal como reza nuestro lema, piensa y trabaja. En la comprensión de nuestro legado histórico, condensado en nuestros símbolos y en los personajes que le han dado lustre, en el orgullo de ser parte de la comunidad universitaria. Que para todo esto necesitamos esos códigos a los que me refería al principio, esos códigos visuales. Necesitamos nuestros héroes locales, necesitamos nuestras narrativas y nuestros discursos, que a lo mejor a veces son autocomplacientes. Pues el reto está en eso,
en que si somos autocomplacientes, habrá quienes no lo sean, de la misma universidad, y se vale, porque una universidad es eso, una universidad es una pluralidad. Y nosotros podemos cifrar visualmente, tener un vínculo en el edificio de nuestra universidad, en los murales de Orozco, según sea, ¿no? O por ejemplo, en esta figura, ¿no? Somos una manada. A veces hemos dicho, somos los leones negros. Este sigue siendo el símbolo que nos vincula a los universitarios. ¿Dónde quedó entonces como rasgo identitario aquello de la lucha por la transformación social? ¿Hubo claudicación? Pues quizá algunos digan, sí, oye, a mí me lo han dicho, oye Trino, pues yo te conocí cuando tú eras un joven muy ardoroso que luchaba por el socialismo y por la transformación social y por la revolución. Hace rato que dejé de creer en la revolución, desde luego, como mecanismo de cambio. Pero creo en los valores de una institución, en los valores de una universidad que contribuye a formar ese ideal de ciudadano que es el ciudadano que necesita el siglo XXI, un ciudadano responsable, un ciudadano que quiera, sepa y pueda ejercer sus derechos, cumplir con sus responsabilidades y generar valores de cohesión, de ciudadanía, con una razonable dosis de patriotismo, no de patrioterismo ni de nacionalismo. Soy enemigo de los nacionalismos, ¿sí? Creo que han sido una plaga, pero todo en su justa medida, un amor a su institución, un amor a su patria y a sus conciudadanos. Creo que la universidad tiene mucho que aportar, y creo que si alguna identidad podría vincular a muchos universitarios, sería tal vez esto. Sé muy bien, y con esto termino, que pues esto, como toda propuesta identitaria, puede ser pasajera. A lo mejor otros tienen otros códigos, a lo mejor dentro de 20 años, dentro de 30 años, habrá quienes piensen de otra manera, quienes le den otro sentido, otro contenido a los rasgos identitarios, y será perfectamente normal, porque las instituciones siempre evolucionan, se transforman o mueren si no son capaces de reinventarse todo el tiempo. Entonces, pues esas son algunas de las reflexiones que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro José Trinidad Padilla López por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Identidad y Autonomía de la Universidad de Guadalajara, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 23 de julio del 2024. Firman el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. Verdaderamente me siento muy orgulloso, no solamente de ser universitario, que lo soy y lo he sido siempre. Ingresé a la universidad en 1954 y hasta la fecha ahí estoy. Algunos años. De veras, felicidades, maestro Trino, por esta magnífica exposición en donde todos los que estamos aquí creo que hemos entendido perfectamente cuál ha sido esta historia, este trayecto de nuestra universidad. Por eso nos sentimos orgullosos y obviamente
Lo queremos felicitar ampliamente. Agradecemos la presencia de nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, así como nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, el maestro Julio Santillán Becerra, el maestro Eduardo Velasco Briceño y al maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias a ellos y a todos nuestros consocios e invitados que nos acompañan, tanto presencialmente como en redes sociales. A continuación, los invitamos a las siguientes actividades. El próximo jueves 25 de julio, en punto de las 7 de la noche, en las instalaciones del Colegio de Notarios de Jalisco, se llevará a cabo la presentación del libro La hechicera del lago, de nuestro consocio, el licenciado Alfredo Moreno González, con los comentarios de nuestro presidente, el maestro Adalberto Ortega Solís. Asimismo, el próximo martes 30 de julio, en punto de las 20 horas, en este auditorio se llevará a cabo la conferencia Alberto M. Bramilia, poeta jalisciense olvidado, a cargo de nuestra consocia, la maestra Sara Velasco. A continuación, los invitamos al convivio que ofrecerá en el Salón Contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Maestro, por favor. Bien, me es muy grato declarar clausurados los trabajos de esta sesión académica del martes 25 de julio del 2024, en donde escuchamos esa magnífica conferencia dictada por el maestro José Trinidad Padilla López, por lo que, siendo las 21 horas con 26 minutos, declaro clausurada esta sesión solemne con la gran presencia de todos ustedes, agradeciéndoles su asistencia e invitándolos a una pequeña refrigerio y el convivio.